El periódico Reforma ha hecho pública información de la investigación sobre el caso Ayotzinapa, donde se confirma que en la desaparición de los normalistas participaron policías municipales, policías federales y también militares. Para discutir este tema le doy la bienvenida a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches y como siempre te agradezco que nos ayudes a explicar, a entender este terrible caso que lleva tantos años en la opinión pública. Hola Leo, buenas noches también al auditorio, que sea este 2021 un buen año, sobre todo con salud. Así es, Leo, hemos empezado este año con esta publicación del periódico Reforma. Siempre es delicado que haya filtraciones en investigaciones en curso, no es lo ideal para esclarecer un delito complejo. En casos como este lastima a las víctimas y bueno, estamos ante información que de todas maneras es relevante y que hay que comentar. Desde la perspectiva del Centro PRO, que con otras organizaciones de derechos humanos está a cargo de representar legalmente a las familias, esta información es información que debe investigarse en todos y cada uno de sus extremos. Es la declaración de un testigo protegido y un caso complejo no debería depender solo de una declaración de un testigo para resolverse. Cada extremo de la declaración tendría que indagarse y complementarse con prueba objetiva y científica para no depender solo del dicho de alguien, pero desde luego que hay vertientes que son verosímiles, otras que tienen que indagarse, y una de ellas que ha llamado mucho la atención es el señalamiento sobre la posible participación de elementos del 27 Batallón de Infantería, algo que ha estado en el aire, que se ocultó durante la anterior administración y que hoy va adquiriendo mayor consistencia. Lo que parece indubitable es que en el 27 Batallón de Infantería había elementos coludidos con la delincuencia organizada y eso es lo que tiene que indagarse a fondo. Bueno, por lo que leí y que trascendió y está publicado ahí en el periódico Reforma, es que estos elementos del 27 Batallón de Iguala habrían detenido a parte de los muchachos, de los estudiantes de Ayotzinapa, y se los habrían entregado, algunos vivos y algunos muertos, a los Guerreros Unidos, a este grupo del crimen organizado que controlaba la plaza de Iguala. ¿Es correcto? Así es, Leo, esa es la versión que da este testigo. Tiene que esclarecerse, tiene que investigarse a fondo. De los señalamientos que él hace, lo que parece indubitable, más allá de la participación específica que hayan tenido algunos elementos del ejército esa noche, es que la red criminal involucrada en este evento no se acotaba a algunos particulares y ciertas policías municipales corrompidas. Estamos ante una red criminal de mucha mayor envergadura que abarcaba funcionarios estatales y fuerzas de seguridad federales, entre ellas, sin duda alguna, algunos elementos del ejército mexicano. Y tal parecería que eso fue lo que la anterior administración quiso ocultar al insistir en que en el caso habían participado únicamente algunas policías municipales. Yo recuerdo de los años que tenemos analizando este caso, Santiago, que cuando tuvimos aquí al grupo de expertos internacionales, que fue el que, digamos, hizo la revisión del caso de Ayotzinapa del gobierno pasado, que dijeron, bueno, uno de los puntos en donde no pudimos analizar y no pudimos ver, y porque no nos dejaron, fue el tema del 27 Batallón de Iguala, que no los dejaron ni siquiera entrar a las instalaciones militares. Así es, Leo, los expertos y las expertas que hicieron un trabajo encomiable apuntaron a que esta línea de investigación tenía que hacerse, siguen en el presente haciendo un trabajo importante de colaboración con la investigación. Lamentablemente esa línea no se pudo agotar en el sexenio pasado por la obstrucción del propio ejército, fue el general secretario de la Defensa quien se opuso personalmente a ello. Hoy ha surgido esta nueva evidencia que tiene que agotarse.
Es el dicho de una persona, pueden haber aspectos ciertos, otros que no lo sean, pero lo que no puede hacerse es dejar de investigar. Ahora, esto genera una reflexión muy importante, Leo, que es que el señalamiento contra el 27 Batallón es respecto de elementos, Sí, no es respecto de la institución en su sí, conjunto, sí. y esto debe entenderse en el sentido de que ninguna corporación de seguridad es incorruptible, por eso todas deben estar sujetas a escrutinio externo, todas deben rendir cuentas, y eso en el contexto en el que estamos hoy de profundización de la militarización es muy importante subrayarlo. Sí, bueno, malas manzanas siempre hay, ¿no? Es lo que estaríamos diciendo, no, no es que fue el ejército en un plan de represión institucional, sino que habrían sido, por lo que dice este testigo, soldados que estaban comprados, algunos, por Guerreros Unidos, ¿no? Esa distinción creo que es muy importante, Santiago. Lo que la prueba parece indicar hasta hoy, Leo, e insisto, Sí, todavía hay que sí, sí, sí. agotarla, es que antes de los eventos había ya un contexto de macrocriminalidad que involucraba Ujú. elementos del 27 Batallón de Infantería. Durante los eventos hay conductas irregulares que todavía deben indagarse y después de los eventos hubo la deliberada, el deliberado intento de obstruir la investigación, dosificando información, tergiversando lo que había ocurrido y no rindiendo cuentas ante instancias internacionales. Todo eso debe indagarse en el presente. Por cierto, el general secretario en ese momento era Salvador Cienfuegos, hay que recordarle a la gente, ¿no? Que hablábamos de él el segmento pasado, pero yo te preguntaría, hay otra parte interesante de lo que ha trascendido en el periódico Reforma, y es cómo desaparecieron los cuerpos de los estudiantes. Algunos los habrían disuelto en ácido, otros los habrían incinerado, y al parecer policías estatales municipales y federales habrían lanzado estas estas pruebas en el basurero de Cocula para distraer la atención ahí, cuando en realidad los cuerpos ya habían sido desaparecidos y algunos de ellos, como te digo, incinerados, otros disueltos y echados al drenaje. Así es, Leo. Por lo que ha trascendido en medios, esta fuente da una versión que indicaría este desenlace cruento. Por eso decía yo al comienzo que el que esta información se difunda en los medios lastima mucho a las familias. En el Centro PRO, el Centro Tlachinola, las organizaciones que acompañamos a las familias, llevamos todos estos días recibiendo llamadas de mucha conmoción de parte de las familias. Ahora, algunos de estos extremos, Leo, no pueden sustentarse solo en el dicho de una persona. Por ejemplo, si esta fuente afirma que se utilizó un crematorio e identifica la funeraria en la que esto supuestamente habría ocurrido, pues hay que indagar si los equipos de que disponía este establecimiento tendrían la capacidad de procesar los cuerpos que esta persona afirma. Habría que buscar el consumo de diésel o de gasolina en la zona para ver si habría podido ser factible algo como lo que él narra. En fin, por eso es muy importante insistir. En un caso complejo, la resolución no puede darse solo con el dicho de una persona. Una investigación seria de un delito complejo toma las delaciones de testigos que aportan información, no rechaza ninguna línea de investigación, pero intenta corroborarla con evidencia objetiva, científica, que no provenga solo de declaraciones. Sí, estoy completamente de acuerdo, Santiago. Lo que procedería, desde luego, sería seguir investigando. Pero la misma filtración de esta declaración, pues no es una buena noticia, ¿no? Para la investigación. Por lo que yo entiendo, a ustedes no les gustó esta filtración. Así es, Leo. Nosotros pensamos que en una investigación en curso hay información que no se debe hacer pública, que está sujeta a sigilo, porque se pone en riesgo a las fuentes de información, a los propios investigadores, el fiscal del caso, por ejemplo, que está haciendo un esfuerzo muy encomiable en indagar lo ocurrido, y por eso hemos pedido que se investigue.
Lo que pedimos es que se investigue qué servidores públicos revelaron esta información. El medio que lo hace público, desde luego que no está sujeto a investigación porque lo que hace es revelar algo que es de interés público, pero sí los servidores públicos que teniendo esta información la revelan sin privilegiar que la investigación siga su curso ordinario. Desde luego, ahí sí coincido contigo, el problema no es el medio, sino quién lo filtró y, como siempre, ¿para qué lo filtró? Porque a lo mejor también es para generar faltas al debido proceso y que no haya consecuencias jurídicas, Santiago. O poner en sobreaviso a quienes van a ser investigados y quienes podrían en algún momento enfrentar una orden de aprehensión y que con esto de alguna manera pues estarán ya advertidos y buscarán eludir la justicia. ¿Algo más que agregar, Santiago? Pues simplemente, Leo, destacar que ante delitos complejos las informaciones que se hagan públicas tienen que atender a esa complejidad, que las informaciones que brindan testigos protegidos son relevantes, pero que deben, desde luego, siempre complementarse con otra información y que en este caso estamos de nuevo ante eventos que muestran que en México hay redes macrocriminales compuestas por particulares, pero también por autoridades, que esas redes no se agotan en el ámbito municipal, que forzosamente implican vínculos hacia las autoridades estatales y hacia las autoridades federales, y que penosamente en México no tenemos un sistema de procuración de justicia capaz de enfrentarse a esas redes y generar investigaciones que satisfagan a las víctimas, a la sociedad y que respeten los derechos humanos. Pues como siempre, Santiago Aguirre, te agradezco mucho tu participación. Muy buenas noches. Al contrario, Leo, muchas gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa. Vamos a platicar con Leticia Calderón para analizar estas nuevas caravanas que están saliendo de Centroamérica rumbo a México, cruzar México y llegar a Estados Unidos, y la nueva política de migración del gobierno del presidente Biden. Regresamos.